después de varios días de conversaciones, representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la delegación del régimen interino venezolano cerraron el primer ciclo de esta mesa de diálogo con acuerdos que apuntan primero a la renovación del sistema de justicia, a la recuperación de activos también del país en el exterior. Pero más allá de los anuncios quedan preguntas fundamentales. ¿Hasta dónde llegan realmente estos acuerdos? ¿Qué garantías existen para que se cumplan? Sobre todo, pueden convertirse en el primer paso hacia la reinstitucionalización y la construcción de una ruta electoral. Interrogantes que se plantean y que vamos a revisar con Enderson Sequera, quien es politólogo, consultor político. ¿Cuál es tu visión, Enderson? Bienvenido nuevamente a este espacio. Gladys, muchas gracias por la invitación. Sí, son muchas las preguntas que uno se puede hacer, pero también me decía Paola de Alemán, justamente como vicepresidente de Primera Justicia, colaboradora de la Comisión de la Asamblea Nacional 2015, que al final de cuentas la credibilidad, la confianza no se decreta, ¿no? Se va construyendo sobre la base de hechos y a partir de esto que se acordó, evidentemente, ¿no? Lo que toca ahora es trabajar, concretar y ahí seguramente se irá un poco elevando la confianza hacia el trabajo de esta comisión. Yo coincido, la única forma que tiene esta negociación de generar confianza en los venezolanos, Gladys, es con resultados, no con comunicados, sino con resultados. Y en este sentido, el anuncio, porque todavía no se ha concretado, sino el anuncio de la designación y renovación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia es una muy buena noticia. Es el primer gran logro público de esta negociación y estamos hablando, Gladys, de que podría ser el cambio institucional más importante en Venezuela en los últimos 25 años probablemente. Hay que recordar que desde 2004, Gladys, Hugo Chávez reformó la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, amplió de 20 magistrados a 32 y desde ese momento no hay independencia judicial en Venezuela. Desde ese momento el Estado venezolano no ha perdido una sola demanda y desde ese momento el Tribunal Supremo de Justicia se convirtió en un bufete del chavismo que no interpretaba la ley en función de los intereses de los venezolanos, sino en función de la supervivencia en el poder del régimen chavista. Entonces, por eso es que estamos hablando de un cambio tan importante y hay personas que preguntan, bueno, pero ¿de qué nos sirve un nuevo Tribunal Supremo de Justicia? De manera muy concreta, Gladys, más allá de la interpretación constitucional y jurídica, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia podría ser el primer paso hacia unas elecciones libres, porque lo Ujú. primero que necesitamos para que haya un verdadero proceso electoral libre en Venezuela es tener un TCJ que al día siguiente no salga avalando un fraude del chavismo, por ejemplo. Claro, totalmente. De hecho, ella también repasaba los hechos recientes, por ejemplo, ¿no? De que, bueno, y en cada proceso electoral donde se supone que ha ganado la oposición, caso 2024 con las presidenciales, pues una sala electoral, una sala constitucional automáticamente después lo descarta y es muy importante para ese proceso independiente, transparente, confiable, con condiciones que se espera en Venezuela. Y por eso también ahora se va entendiendo dejar para quizás como último momento, etapa, ya la renovación del poder electoral, ¿no? Sí, y yo creo que esto, digamos, a ver, no quiero ponerme aburrido y politológico aquí, pero toda transición a la democracia, Gladys, tiene dos etapas. La primera etapa es la liberalización, donde básicamente se van devolviendo a la gente los derechos que le fueron violados. Libertad de expresión, participación política, libertad de asociación, etcétera. Entonces, esto es un proceso progresivo, vale la redundancia, donde se le va volviendo a la gente los derechos que le violaron. Pero la segunda etapa de una transición es la democratización. Y ahí, digamos, el gran protagonista de ese proceso son las elecciones libres. Por eso que nosotros vamos viendo que no se pueden poner, digamos, los caballos detrás de la carreta. O sea, primero es necesario la reinstitucionalización, tener poderes públicos, tener autoridades, tener, ojo, esto es muy importante, desmontar el marco jurídico que hacía viable la persecución, por ejemplo. O sea, el marco jurídico de la ley del odio, de la ley contra las ONGs. Y el último paso de todo este proceso de transición son las elecciones libres. El orden en este sentido, Gladys, sí es muy Sí, importante. es muy importante, si altera el resultado, si lo haces al revés. Claro, no garantizas, ¿no? Que es lo que uno pretende. También ahí también lo otro que veremos cómo ocurre es, por ejemplo, la designación de los nuevos magistrados del TSJ y esas renovaciones que se van a hacer, porque se habló de transformación del sistema. Si esa transformación también incluye bajar ese número de magistrados, esa cantidad, y también, bueno, cómo sería el proceso de postulaciones para que realmente sea gente proba, gente que de verdad, verdad, pueda estar comprometida con la independencia y con la justicia en el país. Yo creo que con el proceso de designación del defensor del pueblo y del fiscal general hubo una gran oportunidad perdida para esta transición de haber nombrado, por ejemplo, a la doctora Magali Vázquez como fiscal general de la República. Pero así como la doctora Magali Vázquez, Gladys, creo que siguen habiendo una cantidad de juristas muy importantes en Venezuela con la trayectoria, con la preparación, con el currículo
para formar parte para ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, acá creo que luego que se empieza a dar el proceso de designación, corresponde a los ciudadanos mantener la vigilancia alta para asegurarnos de que ese Tribunal Supremo de Justicia esté conformado de acuerdo a derecho, esté conformado de acuerdo a la ley y de nuevo, sea la máxima institución judicial del país, sea independiente, responda a los intereses de los venezolanos y no a los intereses de ninguna parcela política en el poder o fuera del poder. Mm. De hecho, también cuando uno compara, aunque las comparaciones siempre son odiosas, pero igual aquí toca, por ejemplo, hablar de otros sistemas como el americano, donde en ese máximo tribunal hay solo 9 personas y Ujú. de por vida. Claro que puede haber cambios en el momento, pero 9 personas nada más y 5 pueden decidir, evidentemente, ¿no? Sobre algún caso en particular. En el caso de Venezuela, uno lo ve como cada vez más complejo, como con demasiadas cabezas, que no sé hasta qué punto es más bien hasta dentro de esa transformación importante reducir, simplificar. ¿Cómo lo ves? Yo estoy de acuerdo y fíjate que eso es algo que está bastante estudiado con el chavismo, Gladys, que se llama el legalismo autocrático. A diferencia de las dictaduras del siglo XX, que tomaban el poder por la fuerza y no necesitaban mayor justificación porque tenían las armas, el chavismo siempre ha tratado de darle un barniz constitucional y legal a sus arbitrariedades. Es evidente, por ejemplo, que a Nicolás Maduro no le interesaba que María Corina Machado se postulara a las elecciones libres porque le iba a dar una paliza. Pero en lugar de ser Maduro el que anuncie que María Corina no se va a postular, mandan a su contralor. Es evidente, por ejemplo, en 2015 que al chavismo no le interesaba pelear contra una Asamblea Nacional que podía cambiar la legislación del país y legislar en favor de los venezolanos. Pero en lugar de salir el chavismo y decir, bueno, tomo el hemiciclo legislativo con las Fuerzas Armadas y con las armas, mandan al Tribunal Supremo de Justicia a un supuesto desacato. Entonces el chavismo siempre ha estado muy interesado en darle un barniz de legalidad a sus ilegalidades. Y por eso, Gladys, es que ellos complican todo, porque no les interesa que ni los abogados del país, ni la opinión pública del país, ni los propios ciudadanos entiendan cómo funciona el sistema de justicia, porque es un sistema que pervirtieron desde la médula para que digamos, les sirviera a sus intereses y no les sirviera al interés y a los derechos de los ciudadanos. Sí, totalmente. Pero ahora, todo este proceso, y es una también otra de las preguntas que uno se hace, puede tomar cuánto tiempo. Sí decía ella también en la entrevista justamente de ayer que para todos, por supuesto Estados Unidos y la Comisión de la Asamblea Nacional 2015 más, porque para los otros más bien es una manera de ganar tiempo y ver cómo logran incluso mantenerse en el tiempo y que más bien la administración de Trump sea la que salga. Pero igual, que hay una prioridad en cuanto a la velocidad, ¿no? Hacer esto lo más rápido posible, pero de acuerdo a lo que toma un proceso de esta naturaleza para hacerlo bien, más o menos de cuánto se puede hablar, en qué tiempos. Yo creo que si el proceso del Tribunal Supremo de Justicia se empieza ya, podríamos tener un nuevo TCJ para final de año. Esto es diferente, por ejemplo, al proceso de unas elecciones libres, Gladys, donde incluso la propia María Corina Machado ha dicho que desde que se anuncie la fecha, se necesitan alrededor de 9 o 10 meses para preparar técnicamente lo que necesita el proceso. En teoría, el proceso del Tribunal Supremo de Justicia es más sencillo porque no necesitas depurar un registro electoral permanente, no necesitas, digamos, abrir los consulados fuera del país para que vote la diáspora, no necesita el tema de devolver las tarjetas de los partidos. Esto es en tiempos un poco más simple, un poco más rápido. Si existe la voluntad política suficiente, si el chavismo no pone trabas, no ejerce poder de veto y se avanza en la postulación y selección de los nuevos magistrados, podríamos estar hablando, Gladys, de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia para finales de este mismo año.